5 semanas en globo, capítulo 27. Al día siguiente, lo primero que hizo el doctor fue consultar el barómetro. La columna de mercurio había experimentado un descenso apenas apreciable. Nada, dijo para sí, nada. Salió de la barca para experimentar el tiempo, el mismo calor, la misma pureza del cielo, la misma impasibilidad. «Es, pues, preciso desesperar», exclamó. Joe, absorto en sus pensamientos, en su proyecto de exploración, no despegaba los labios. Kennedy se levantó muy enfermo y presa de una sobreexcitación alarmante. Le acosaba la sed de una manera horrible. Su lengua y sus labios entumecidos difícilmente podían articular un sonido. Quedaban algunas gotas de agua. Todos lo sabían, todos pensaban en ellas y se sentían atraídos hacia ellas, pero nadie se atrevía a acercarse. Aquellos tres amigos se miraban con ojos extraviados, con un sentimiento de avidez bestial que se pintaba principalmente en el semblante de Kennedy, cuyo vigoroso organismo sucumbía antes a aquellas intolerables privaciones. Durante todo el día estuvo delirando, iba y venía lanzando gritos roncos, mordiéndose los puños, dispuesto a abrirse las venas para apagar su sed con su propia sangre. «Ah», exclamó, «país de la sed, mejor deberías llamarte país de la desesperación». Cayó luego profundamente postrado y no se oyó más que el silbido de su respiración entre sus labios abrasados. Al anochecer, Joe fue acometido a su vez por un principio de locura. Aquella interminable sábana de arena le parecía un inmenso estanque de limpias y cristalinas aguas, y más de una vez se puso de bruces en la inflamada arena para beber y se levantó con la boca llena de polvo. «Maldición», dijo con cólera, «es agua salada». Entonces, mientras Ferguson y Kennedy permanecían tendidos sin moverse, se apoderó de él el invencible pensamiento de apurar las pocas gotas de agua que habían reservadas. Este pensamiento fue más fuerte que él. Se dirigió arrastrándose a la barca, contempló con sedientos ojos la botella donde estaba el agua, la cogió y se la llevó a los labios. En aquel momento, esas palabras, a beber, fueron pronunciadas en un tono que desgarraba el alma. Era Kennedy que se arrastraba junto a él. El desgraciado inspiraba compasión, pedía de rodillas, lloraba. Joe, llorando también, le ofreció la botella y Kennedy apuró su contenido hasta la última gota. «Gracias», dijo, pero Joe no le oyó. Igual que él, se había desplomado sobre la arena. Se ignora lo que pasó durante aquella espantosa noche, pero el martes por la mañana, bajo los chorros de fuego que derramaba el sol, los infortunados sintieron que sus miembros se secaban poco a poco. Cuando Joe quiso levantarse, le resultó imposible, de manera que no pudo poner en práctica su proyecto. El muchacho miró a su alrededor. En la barca, el abrumado doctor, con los brazos cruzados, miraba un punto imaginario en el espacio espantoso. Meneaba la cabeza de derecha a izquierda como una fiera enjaulada. De repente, la mirada del cazador se dirigió a su carabina, cuya culata sobresalía del bordo de la barca. «Ah», exclamó, levantándose con un esfuerzo sobrehumano, y se precipitó hacia el arma, extraviado, loco, y dirigió el cañón hacia su boca. «Señor, señor», exclamó Joe, arrojándose sobre él. «Déjame, quita», dijo el escocés con voz ronca. «Los dos luchan con encarnizamiento». «Apártate o te mato», repitió Kennedy. Pero Joe se hacía a él con fuerza, y así combatieron durante más de un minuto sin que el doctor pareciese reparar en nada. Pero durante la lucha, la carabina se disparó y al ruido de la detonación el doctor se levantó como un espectro y miró a su alrededor. De pronto su mirada se animó, extendió una mano hacia el horizonte y con una voz de nada tenía de humano exclamó: «¡Allá, allá, allá abajo!». Había una energía tal en su gesto que Joe y Kennedy se separaron y miraron. La llanura se agitaba como en un mar encrespado por las tempestades. La ola de arena se estrellaban unas a otras en medio de una intensidad polvoreada. Una inmensa columna venía de sudeste arremolinándose con extrema rapidez. El sol desaparecía detrás de esa nube opaca cuya sombra desmedida se prolongaba hasta el Victoria. Los granos de fina arena se deslizaban con la facilidad de las moléculas líquidas y aquella marea ascendente subía poco a poco. Una energía
mirada de esperanza brilló en los ojos de Ferguson. «El Simón», exclamó. «El Simón», repitió Joe sin comprender muy bien lo que decía el doctor. «Mejor», exclamó Kennedy con una rabia desesperada. «Mejor vamos a morir». «Mejor», replicó el doctor, «vamos a vivir». Y empezó a echar rápidamente la arena que servía de lastre a la barca. Sus compañeros le comprendieron al fin y se unieron a él. «Y ahora, Joe», dijo el doctor, «echa fuera unas 50 libras de tu mineral». Joe no vaciló. Aunque no dejó de experimentar cierta repugnancia, el globo se elevó. «Ya era hora», exclamó el doctor. El Simón llegaba, en efecto, con la rapidez del rayo. Poco faltó para que el Victoria quedara aplastado, despedazado, destrozado. El inmenso torbellino lo alcanzó y lo envolvió en una lluvia de arena. «¡Más lastre fuera!», gritó el doctor a Joe. «Ya está», respondió este último, arrojando un enorme fragmento de cuarzo. El Victoria subió rápidamente encima del torbellino, pero envuelto del inmenso desplazamiento de aire fue arrastrado a una velocidad incalculable sobre aquel mar espumoso. Samuel, Dick y Joe no hablaban, miraban y esperaban, refrescados por el viento del torbellino. A las 3 cesaba la tormenta. La arena, al caer de nuevo, formaba una innumerable cantidad de montículos y el cielo recobraba su tranquilidad inicial. El Victoria, otra vez inmóvil, flotaba a la vista de un oasis, isla cubierta de árboles verdes que sobresalía de la superficie de aquel océano. «Allí está el agua», exclamó el doctor. De inmediato, abriendo la válvula superior, dejó escapar el hidrógeno y bajó lentamente a 200 pasos del oasis. Los viajeros habían recorrido en 4 horas un espacio de 240 millas. La barca quedó al momento equilibrada y Kennedy, seguido de Joe, saltó a tierra. «¡Vuestros fusiles!», exclamó el doctor, «vuestros fusiles y sed prudentes». Dick cogió su carabina y Joe una de las escopetas. Avanzaron rápidamente hasta que los árboles y penetraron aquella fresca vegetación que les anunciaba manantiales abundantes, sin hacer caso de unas anchas pisadas de unas huellas recién dejadas en la tierra húmeda. De repente, a 20 pasos de distancia, sonó un rugido. «El rugido de un león», dijo Joe. «Mejor», repitió el cazador exasperado. «Lucharemos. Uno es fuerte cuando no se trata más de que luchar». «Prudencia, señor Dick, prudencia. De la vida de uno depende la de todos». Pero Kennedy no le escuchaba. Avanzaba con los ojos en llamas y la carabina amarillada, terrible en su audacia. Debajo de una palmera, un enorme león de negra melena permanecía en actitud de ataque. Apenas distinguió al cazador, dio un salto hacia él, pero no había llegado a una tierra cuando una bala le atravesó el corazón y cayó muerto. «¡Hurra, hurra!», exclamó Joe. Kennedy se precipitó hacia el pozo, se deslizó por los húmedos peldaños y se tumbó boca abajo ante un fresco manantial, donde sumergió los labios ávidamente. Joe le imitó. Solo se oían esos lamentones que dan los animales para beber. «Cuidado, señor Dick», dijo Joe respirando, «no abusemos». Pero Dick, sin responder, seguía bebiendo. Sumergía la cabeza y las manos en aquella agua bienhechora, se embriagaba. «¿Y el señor Ferguson?», preguntó Joe. El nombre del doctor hizo reverencia a Kennedy, el cual llenó una botella que llevaba y se dirigió corriendo hacia la escalera del pozo. Pero ¿cuál no sería su asombro al encontrarse cerrada por un enorme cuerpo la salida de la gruta? Joe, que lo seguía, tuvo que retroceder con él. «Estamos encerrados». «¿Quién nos puede haber encerrado? Eso es imposible». Antes de concluir la frase, un rugido terrible le hizo comprender con qué nuevo enemigo tenía que habérselas. «¡Otro león!», exclamó Joe. «No, una leona». «Ah, maldito animal». «Aguarda», dijo el cazador, volviendo a cargar con su prestaza su carabina. Un instante después hacía fuego, pero el animal había desaparecido. «¡Adelante!», exclamó Kennedy. «No, señor Dick, no. La leona está viva. Si lo hubiese matado, su cuerpo habría rodado hasta aquí. Está al acecho, preparada para saltar sobre el primero que vea aparecer, y está perdido». «¿Qué hacer, pues? Es preciso salir. Samuel nos está esperando. Atraigamos al animal. Coja mi escopeta y deme su carabina. ¿Cuál es tu plan? Ahora lo verá». Joe se quitó la chaqueta que llevaba, la puso en el extremo
del arma y se la presentó como cebo a la leona, asomándola por la abertura. La fiera se arrojó con furor contra aquel objeto y Kennedy, que la guardaba muy preparado, le metió un balazo en el cuerpo. La leona rodó por la escalera rugiendo y derribó a Joe. Este creía ya sentir el cuerpo de sus enormes garras en el animal, cuando se oyó un segundo disparo y el doctor Ferguson apareció en la abertura con una escopeta todavía humeante en la mano. Joe se levantó con ligereza, saltó por encima de la leona ya rematada y le entregó a su señor la botella llena de agua. Cogerla y vaciarla casi por completo fue para Ferguson una misma cosa, y los tres viajeros, desde el fondo de su corazón, dieron gracias a la providencia que tal milagrosamente les había salvado. Capítulo 28. La noche fue encantadora. La pasaron bajo la fresca sombra de las mimosas, después de una reconfortante cena en la que no se escatimaron el té y el grog. Kennedy le había recorrido aquel pequeño dominio en todas direcciones, sin dejarse un solo matorral por registrar. Los viajeros eran los únicos seres animados de aquel paraíso terrenal. Se echaron sobre sus mantas y pasaron una noche apacible que les hizo olvidar sus pasados dolores. Al día siguiente, 7 de mayo, el sol brillaba con toda esplendor, pero sus rayos no podían atravesar la densa cortina de sombra. Como había abundancia de víveres, el doctor resolvió aguardar en aquel punto un viento favorable. Joe había trasladado allí su cocina portátil y se entregaba a una multitud de combinaciones culinarias, gastando el agua con despreocupada prodigalidad. «¡Qué extraña sucesión de penas y placeres!», exclamó Kennedy. «Tanta abundancia después de tanta privación, tanto lujo después de tanta miseria. ¡Cuán cerca estuve de volverme loco!». «Amigo Dick», dijo el doctor, «de no ser por Joe, no estarías ahora en actitud de disertar sobre la inestabilidad de las cosas humanas». «Bueno, amigo», exclamó Dick, teniéndole la mano a Joe. «No tiene que agradecerme nada», respondió éste. «Llegado el caso, señor Dick, usted haría conmigo otro tanto, aunque prefiero que no se le presente la ocasión». «Cuán pobre es nuestra naturaleza», repuso Ferguson, «dejarse abatir por tan poca cosa». «Por un poco de agua, señor. Preciso es que sea el agua un elemento muy necesario para la vida. Sin duda yo, los que se ven privados de comer resisten mucho más tiempo que los que se ven privados de beber. Yo lo creo. Además, en caso necesario, se come lo que se encuentra, aunque sea aún semejante, si bien debe ser un alimento que deja una profunda huella en el ánimo». «Es una comida, sin embargo», dijo Kennedy, «a la que los salvajes no hacen ningún asco». «Sí, pero los salvajes son salvajes y están acostumbrados a comer carne cruda, una costumbre que me repugnaría». «Tan repugnante es, en efecto», repuso el doctor, «que nadie dio crédito a los relatos de los primeros viajeros que vinieron a África, los cuales refirieron que muchas tribus se alimentaban de carne cruda. La generalidad negó el hecho, lo que dio origen a una singular aventura de James Bruce». «Cuéntanos al señor, ya que tenemos tiempo para escucharle», dijo Joe, repantigándose voluptuosamente sobre la fresca hierba. «Con mucho gusto. James Bruce era un escocés del condado de Stirling, que desde 1768 hasta 1772 recorrió toda Abisinia hasta el lago Taná, en busca de las fuentes del Nilo. Regresó después a Inglaterra, donde no publicó sus viajes hasta 1790. Sus narraciones fueron acogidas con la mayor incredulidad, como si de incredulidad alguna serían acogidas las nuestras. Los hábitos de los abisinios parecían tan diferentes de los usos y costumbres ingleses que nadie quería creerlo. Entre otros pormenores, James Bruce había dicho que los pueblos del África Oriental comían carne cruda. Este hecho hizo que todo el mundo se declarase contra el viajero. Podía decir lo que se le ocurriese, nadie iría a comprobarlo. Bruce era un hombre de mucho valor y con un genio de demonios. Las dudas le ponían de un humor de perros. Un día, en un salón de Edimburgo, un escocés sacó delante de él el tema de las chanzas diarias y al hablar de la carne cruda declaró que tal cosa no era ni posible ni cierta. Bruce guardó silencio. Salió y volvió a los pocos instantes con un filete crudo, espolvoreado con sal y pimienta, según la costumbre africana. «Caballero», dijo el escocés, «por el mero hecho de dudar una cosa que yo he asegurado, me ha inferido una gran ofensa».
creyéndomela imposible, ha incurrido en error, y para demostrárselo a los presentes se va a comer inmediatamente este filete crudo o me dará satisfacción por sus injurias. El escocés tuvo miedo y obedeció sin dejar de hacer muecas de repugnancia. Entonces, con la mayor sangre fría, James Bruce añadió: aun admitiendo, caballero, que la cosa no sea cierta, en lo sucesivo no sostendrá que es imposible. Bien contestado, dijo Joe. Si el escocés cogió una indigestión, bien merecida la tuvo. Y si al regresar a Inglaterra hay quien ponga nuestro viaje en duda, ¿qué harías, Joe? Haré comer a los incrédulos el resto del Victoria sin sal y sin pimienta. Y Kennedy y el doctor se rieron en la oscuridad de Joe. Así pasó el día en agradables conversaciones. Con la fuerza volvía la esperanza y con la esperanza la audacia. El pasado se borraba delante del porvenir con una rapidez providencial. Joe no hubiera querido salir nunca de aquel sitio encantador. Era el reino de sus sueños. Estaba en él como en su casa. Se empeñó en que su señor le diera la situación exacta del oasis y con mucha gravedad escribió en sus apuntes el viaje: 15 grados 43 de longitud y 8 grados y 32 de latitud. Kennedy no lamentaba más que una cosa: no poder cazar en aquel bosque en miniatura, por no haber, según él decía, abundancia de fieras. Sin embargo, amigo Dick, repuso el doctor, eres demasiado olvidadizo. ¿Y el león y la leona? ¿Y qué? Dijo con el desdén que inspira el verdadero cazador a la caza ya muerta. Pero el hecho es que su presencia en este oasis nos permite suponer que no estamos muy lejos de comarcas más fértiles. No es suficiente prueba, Dick. Semejantes animales acosados por el hambre o la sed salvan con frecuencia distancias considerables. Así es que durante la noche haremos bien en vigilar con más atención e incluso en encender hogueras. ¿Hogueras con esa temperatura?, exclamó Joe. En fin, si es necesario se hará. Pero la verdad me causará verdadero pesar la destrucción de este hermoso bosque que tan útil nos ha sido. Procuraremos no incendiarlo, respondió el doctor, a fin de que otros puedan hallar en él un refugio en medio del desierto. Lo procuraremos, señor, pero ¿cree usted que este oasis es conocido? Sin duda, es un lugar del alto para las caravanas que frecuentan el centro de África y su visita podría no gustarte, Joe. ¿Es que por aquí también abundan esos horribles ñam-ñam? Desde luego. Ese es el nombre general de todas esas poblaciones y bajo el mismo clima, las mismas razas deben de tener costumbres análogas. ¡Qué asco!, dijo Joe. Pero si bien se mira, la cosa es muy natural. Si los salvajes tuviesen los mismos gustos que los civilizados, ¿en qué se diferenciarían unos a otros? He aquí unos personajes que no se hubieran hecho de rogar para zarparse el filete del escocés y al propio escocés por añadiduría. Después de esta reflexión tan sensata, yo fui a encender las hogueras para la noche, procurando escatimar la leña todo lo posible. Afortunadamente, las precauciones fueron inútiles y uno tras otro cayeron en un tranquilo sueño. Al día siguiente el tiempo siguió sin cambiar, se mantenía obstinadamente bueno. El globo permanecía inmóvil sin que la más significante oscilación revelase el menor soplo de viento. El doctor empezaba a inquietarse de nuevo. Si el viaje se prolongaba, los víveres serían insuficientes. Después de haber estado próximos a sucumbir por falta de agua, se verían condenados a morir de hambre. Pero cobró el ánimo al ver que el mercurio bajaba muy sensiblemente en el barómetro. Había señales evidentes de una próxima variación atmosférica. Resolvió, por tanto, hacer los preparativos de marcha para aprovechar la primera ocasión. La primera medida fue llenar la caja de víveres y la del agua. Ferguson tuvo que restablecer a continuación el equilibrio del aerostato y Joe se vio obligado a sacrificar una notable parte de su precioso mineral. Con la salud le había vuelto las ideas de ambición y puso muy mala cara antes de obedecer a su señor, pero éste le manifestó que no podía levantar un peso tan considerable y le dio a escoger entre el agua y el oro. Joe dejó de vacilar y echó a la arena un considerable número de sus preciosos pedruscos. Para los que vengan detrás de nosotros, dijo, quedarán muy asombrados al hallar la fortuna en este sitio.
¿Y si algún sabio viajero, preguntó Kennedy, encuentra esos ejemplares? No dudes, amigo Dick, que le sorprenderá mucho y publicará su sorpresa en numerosos volúmenes. Al día oiremos hablar de maravillosos yacimientos de cuarzo aurífero en medio de las arenas de África. Y la causa de todo será yo. La idea de engañar tal vez a algún sabio consoló al joven y le hizo sonreír. Durante el resto del día el doctor aguardó en vano una variación en la atmósfera. La temperatura subió y había resultado insoportable sin las sombras del oasis. El termómetro marcó 149 grados al sol. Una verdadera lluvia de fuego atravesaba el aire. Fue el día de más calor observado hasta entonces. Joe dispuso las hogueras igual que la noche anterior, y durante las guardias del doctor y de Kennedy no se produjo ningún nuevo incidente. Pero hacia las 3 de la mañana, Joe, que era el encargado de la vigilancia, notó que bajaba la temperatura, que el cielo se cubría de nubes y que la oscuridad aumentaba. «¡Alerta!», exclamó desesperado a sus compañeros. «¡Alerta! ¡Se levanta el viento!». «Es una tempestad», dijo el doctor contemplando el cielo. «¡Al Victoria! ¡Al Victoria!». Tuvieron que darse prisa. El Victoria se inclinaba bajo la fuerza del huracán y arrastraba la barca que iba surcando la arena. Si por casualidad hubiera caído una parte del lastre, el globo habría partido y toda esperanza de encontrarlo habría sido en vano. Pero Joe, corriendo más que un galgo, detuvo la barca y el aerostato se dobló sobre la arena con peligro de romperse. El doctor ocupó su sitio, encendió el soplete y arrojó el exceso de peso. Los viajeros miraron por última vez los árboles del oasis, que se plegaban por efecto de la tempestad y luego, arrastrados por un viento del este a 200 pies de altura, desaparecieron en la noche.